Bueno, es viernes, ya comenzó el fin de semana y estamos teniendo nuestra charla de los viernes con Julio Patán y en esta ocasión Alejandro Rosas, quien nos trae su más reciente libro, La Revolución de los Espíritus, Francisco Ignacio Madero. Y yo decía, y reconozco que a lo mejor injustamente, mi querido Julio, que sí hay que tener cierto grado de locura para creer en los espíritus. Yo, como un escéptico que soy, sí me parece que hablar con los espíritus, sí tienes que tener cierto toque, pues no sé si de fanatismo o de locura. ¿Cómo lo definirías tú? A ver, tú que eres otro escéptico. A mí yo soy totalmente escéptico, Sí. ya lo dije, no creo ni en la homeopatía, en la que a propósito sí creía Madero. Estaba leyendo en el libro de Héctor de Mauleón cómo su homeópata, su farmacéutico homeópata que lo atendía, que lo cuidaba, tenía su negocio en la calle de 5 de febrero, ahí en el centro, que es la calle de las farmacias desde siempre. Hay que traer a Mauleón un día. Sí, hay que traer a Mauleón. Arrancarlo de las garras del periodismo diario por un ratito y que venga, ¿no? Por cierto, entiendo que hay una licenciatura en el Poli de homeopatía. de medicina en homeopatía. Así Lo es. cual a mí me parece una barbaridad. No, bueno, yo, pero, en fin, también, ¿no? o sea, Pero bueno, todo no respeto importa. para el Poli, pero no. Yo tampoco creo, pero creo que el componente de locura de Madero estaba en el hecho de hablar con los espíritus, pero aquí viene el punto de locura, que lo convencían de que era, lo decía Alejandro, el Salvador, ¿no? Es decir, es una O sea, locura. sí le ves locura, sí le ves. Sí, o sea, locura. Es que lo mismo hacía Gandhi. Gandhi en sus meditaciones escuchaba la voz interna, él decía. Y entonces la voz interna le decía qué hacer, Exactamente. ¿no? O sea, qué hacer para lograr la independencia de la India, nada Así menos es, y nada exactamente, más. los ingleses. No, exacto, O sea, contra ¿no? el imperio de Británico, British ¿no? Empire, ¿no? Sí, ¿no? Exacto. Y Madero, bueno, pues, digamos, llegó, pues sí, era un demócrata, ese sí era un demócrata, me parece a mí, y llegó a la democracia desde la Iluminación. Entonces, pues sí, hay un punto de locura, ¿no? Es que exactamente, yo creo que más que de ¿Locura locura, o no? no. A ver, Mira, ve. yo no creo en los espíritus, he investigado muchísimo sobre el espiritismo desde hace años, por ahí hay un documental que se llama 1910, La Revolución Espírita, lo pueden bajar y que es exactamente, YouTube está en Vimeo, Ok. o Vimeo, no sé. Sí. Pero cuando tú te acercas al espiritismo entiendes muchas cosas de Madero. La fe de Madero era por el espiritismo. Y en el espiritismo abreva primero una creencia de que él tenía que someter, digamos, sus pasiones corporales, la materia y todo eso al espíritu. Para ser una mejor persona, para ser un mejor padre de familia, para ser un mejor esposo y todo Ahora eso. estaba de moda en la época de Madero, ¿no? Absolutamente. O sea, el espiritismo sí, en ese contexto, era algo, pues, en boga en ese momento. En boga, nunca superó al catolicismo, desde luego, sí. pero sí había congresos nacionales de espiritismo. Hubo Ok. uno gran nacional en 1906 y otro en 1908. A él conoce el espiritismo Imagínate lo que eran esos, ¿no? Me hubiera encantado. y hablan de la reencarnación y hablan de los espíritus. Sí. Madero, fíjate, o sea, Madero le entra al espiritismo porque lo conocen en París, allá le revelan que es medium escribiente. Y entonces él lo que hace es lo que se llama la escritura automática. Se pone en trance y entonces se supone que el espíritu le va dictando. Eso es lo que hacía Madero. Me hace Bueno, que tenemos algunos colegas en el gremio que escriben igual. Pero toman sustancia. Acabo de que los entender. llevan, toman sustancia. Aquí no se aceleraba metía nada. no se metía nada, exacto, ¿no? nada, no se metía nada. O sea, él solito. Bueno, afortunadamente nos quedaron todos esos escritos o esas comunicaciones, las pudimos publicar. Yo hice la transcripción de muchas y las ¿En dónde publicamos. están? ¿En el archivo de Madero? Sí, en varios de los archivos de Madero y muchos los tiene, o bueno, no sé dónde habrán quedado después de la muerte de Zambrano porque él era descendiente de Madero y él los compró, o los que había que no estaban dentro de los acervos. Esos los publicamos en Editorial Clio en el 2000 en 2 tomos sobre espiritismo. Uno donde viene nada más todo lo que es su comunicación con los espíritus y otro todo lo que es la doctrina. Porque entonces, fíjate, Madero lo que hace es, se mete al espiritismo, llega a México, pone un círculo de estudios psíquicos donde hace sesiones espiritistas y ahí empieza a recibir... ¿Pero qué es que es una sesión espírita con Ouija o cómo No, es? O ese se era- agarra las manos. Ya en ese momento era agarrado de las manos, Sí. pero no era el típico donde toca 2 veces, si es sí, y toca una vez, si es no. Él se pone en trance, escribe, y cuando termina el trance, entonces le lee a los participantes en la mesa lo que los espíritus le dicen. Querido hermano, por ejemplo, ¿qué le recomienda a los espíritus? Que no vaya ya con prostitutas, que no juegue pool. Era muy de ir a prostíbulos. Sí. Madero, o sea, se comportaba Como en la como... época, ¿eh? Sí, claro. además la era- élite iba Era a el los primogénito, prostíbulos, sí. ¿no? era uno del primogénito de una de las familias más ricas del país. Claro. O sea, la locura no es que
se haya vuelto espiritista. La locura es que si él de una posición tan cómoda renunció a ella para encabezar una cruzada democrática, Sí. a eso me parece la locura en todo caso. Pero entonces, Entonces, que no vaya con prostitutas, que no juegue pool. Pool, que no se emborrache, Pero eso, cualquier psicoanalista diría que tenía unos problemas de culpabilidad enormes, el señor. posiblemente. No. Que la Absolutamente. culpabilidad lo hacía. Claro, y no además- castigarse, ya no hagas eso. Que le no, abre una vocecita Pancho, así. No, ya. pero no, claro, pero no se plantea así porque lo que plantea él es que él necesita fortalecer el espíritu. ¿Para qué? Para una siguiente etapa. La Ok. siguiente etapa es cuando un espíritu guía que se llama José le revela que él ha sido elegido por la providencia para encabezar una gran cruzada en México para evitar que caiga en el precipicio hacia donde se dirige. Y entonces ahí es, a partir de esa segunda serie de comunicaciones, que él se da cuenta, o al menos cree completamente, que es el elegido para liberar a México de la dictadura. Sí. Todo eso lo voy desarrollando. Pero lo interesante, fíjate, es cómo lo decía ¿Por qué Julio. aparece Juárez aquí? ¿Le hablaba Juárez? Es que, por cierto, una muy bonita De Bef. caricatura Sí, de Bef. de Bef. Es que Saludos Bef es a una Bef. maravilla, man. Sí, saludos Sí, a es Bef. una maravilla. Que sale aquí Juárez hablándole, le hablaba. Sí, es Juárez y sus dos presencias. Una es Raúl, que, Ok. que es la parte ética moral, y la otra es José, que es la parte cívica. Ok. Ojo, no es ficción, no es una novela, o sea, es un libro de Sí, sí, divulgación. sí. Yo Sí, sí. podría definirlo como la primera biografía espiritista de Francisco I. Madero. Ah, Pero bueno, ok. ¿por qué sale Juárez? La última comunicación que conocemos, que está y ha sido publicada, tiene las iniciales BJ. Entonces, todo el mundo hemos pensado que podría haber sido Benito Juárez. Tú la lees y sí podría ser Juárez. O sea, le habla de la libertad, que defienda los derechos, que con su libro va a cambiar México, que hay que transformar la república. O sea, sí podría ser, pero bueno, o sea... Pero es una buena especulación, digamos, ¿no? Ahora, lo increíble es que, por ejemplo, Madero hace muchas cosas en el terreno del espiritismo y las replica como espejo, que eso es lo increíble en el terreno de la política. Por ejemplo, funda un centro de estudios psíquicos, funda su partido antireeleccionista. Escribe un libro sobre espiritismo, que es el Manual Espírita, escribe la Asociación Presidencial. Publica artículos, espiritismo, publica artículos políticos. Funda un periódico espiritista que se llama La Cruz Astral, funda un periódico político que es el Antireeleccionista. Sostiene una intensa correspondencia con espiritistas, sostiene una intensa correspondencia con muchos correligionarios. Haz de cuenta íntegramente, digamos que entonces la parte filosófica, ética, la transfiere a la vida política y entonces de ahí es donde él se convence de que sí es el elegido. Y los espíritus le dicen, aquí hay de dos sopas, tú elige cuál. O te quedas con la corona de espinas o te quedas con la corona de laurel. Tú decide. Y entonces es que él decide ir por la de laurel, aunque le toca la de espinas porque termina siendo un mártir. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Ya en la presidencia sigue siendo espiritista? Sí, pero O sea, porque una cosa es, y lo logró, vaya, o sea, ¿no? No es lo mismo la campaña que el ejercicio. No, del por poder. eso, ¿no? Así es. Bueno, y a ver, otra vez hablando de Gandhi que tiró al Sí. British Empire, pues aquí tiró a Porfirio Díaz. A Porfirio Díaz, No, que la también era velocidad, bastante ¿no? correoso, digamos. Sí. Exacto, ¿no? Pero ya en el poder. fíjate que se cuidó mucho. Lo que pasa es que hoy ya lo sabemos nuevamente a toro pasado, pero él se cuidó mucho de que no fuera algo que causara ruido en la gente. Entonces, por ejemplo, siendo presidente publica su Manual Espírita, pero bajo el seudónimo de Bhima, que era uno de los dos seudónimos, que es uno de los personajes del Bhagavad Gita de la Claro. literatura hindú. Claro. El otro seudónimo que usaba era Arjuna, que también para sus artículos espiritistas. ¿Arjona? No. Eso le salían más pinchones. Entonces publica, por ejemplo, no participa en nada del espiritismo, todo el mundo sabe que es espiritista, pero él no hace gala ni intenta convencer a nadie. Y lo otro, Pero hace sesiones como para decir, hijo, voy a mandar al Congreso tal No, ley, o... fíjate que yo- O ahí sí ya dice, a ver, esto ya... no, ya no hay ningún rastro Sí. más que este tipo de publicaciones, el manual Ok. Espírita, y la otra es unos comentarios que hace al Bhagavad Gita, que los van publicando, pero lo firma como un adepto, nunca firma como Francisco I. Madero. Son como caminos paralelos, digamos. Sí. Su Ahora, esoterismo. todo el digamos. mundo te pregunta, ¿pero por qué los espíritus, si hablaba con los muertos, no le dijeron de Huerta? Porque el espiritismo no se trata de decirte, oye, pues mira, aguas, ahí viene Huerta y ten cuidado, mejor llámale a Felipe Ángeles. No es el consejero. No, es peor que eso, porque las señales estaban ahí, no las quiso ver. Eso. Deja tú el espiritismo, Sí, no, pues, bueno. de que se le estaban confabulando
Lo llegamos a platicar, creo que tú y yo en Claro. algún momento, ¿no? O sea, que no quiso ver que No se quiso le ver. estaba Yo yendo. creo que ¿no? eso tiene que ver ya con su propia creencia. Al haber ido a la revolución, que va en contra del pacifismo, que es espiritista también, o espiritista que es el pacifista. Entonces, yo creo que él piensa que traicionó su vocación espírita. Y entonces, solo así te podrías explicar como 5 errores brutales Brutales. que comete y que pudieron haber cambiado el rumbo de la historia. Entre otras cosas, designar a Huerta como jefe Por ejemplo. del ejército. El ejército. O vas por Felipe Ángeles a Cuernavaca, tú personalmente llegas y ¿qué haces? Lo pones bajo las órdenes de Huerta. ¿Para qué entonces vas por Felipe Ángeles? Todo eso viene ahí. Pero fíjate, tú ahorita mencionabas, no hay ningún rastro de una comunicación después de 1908. Ok. O sea, no sabemos nada de si hacía más sesiones. Seguramente sí meditaba y se ponía en trance solo porque eso ya lo venía haciendo. Y yo digo que el último quizá contacto que podríamos rastrear con esas comunicaciones con los espiritistas fue el Plan de San Luis. ¿Por qué? Porque en la larga historia de todos los planes de México, el de la empacadora, el de Ayala, el de Ayutla, el de Iguala, los que quieras, ninguno de los que lo firman le dice a su enemigo, oye, me voy a levantar tal día, 20 tal de hora, noviembre a tal tal fecha. hora. Sí, exacto. Y el de Madero dice, convoco a los mexicanos a tomar la cerveza el domingo 20 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Es increíble. Yo Es solo la lo única explico- revolución que tiene fecha Fecha y comienzo. hora de comienzo. Sí, la obviamente. revolución empieza tal día a tal hora. cabrón. Yo Como creo una que venga de revolución- frac. Una revolución suiza, ¿no? Sí. Evidentemente fracasó porque en México con la impuntualidad nadie se levantó a las 6. Pero yo creo que es el último rastro y me parece muy evidente que sí pudo haber sido dictado quizá puesto en trance en una sesión, porque de otra manera no te explicas cómo le avisas a tu enemigo, ¿no? Claro. Julio. Mira, recuerda, comentábamos, estaba muy de moda el espiritismo, también Sí. en Europa además, o sea, no Sí, era un sí, fenómeno sí, solo sí. mexicano. Bueno, Plutarco Elías Calles, es decir, el gran comecuras de la historia mexicana, era aficionado al espiritismo. Los últimos 2 años de su vida. Exactamente. Yo creo que le entró el miedo no anda en El burro. miedo a exactamente. Fue algo así como Peña Nieto con la pero era la Suprema Corte de Justicia Espiritual, para que no se lo fuera a cargar Pero verdad, patas y de empezó cabra. a ir, pero además de manera bastante obsesiva, digamos, a sesiones espiritistas y etcétera. Ya regresando, además, según yo fue ya regresando del exilio. Sí, eso debe haber sido que como le del impuso Cárdenas, ¿no? 43 al 45. Por ahí. Tú lo comentas en nuestro libro En el México Aprovecho Bizarro. México Bizarro. Exactamente. Cuando reúnen a los presidentes en el 42 Exactamente. para la unidad nacional, ahí ya está Calles. Pero fíjate, es muy curioso Calles. Calles se acerca al espiritismo y existen además todas las minutas de sus sesiones que están en el archivo Calles Torreblanca. Y lo increíble es que va como un año antes de morir y luego se manifiesta ya espíritu. Y están ahí las minutas donde en las sesiones, hoy se apareció el general Calles. Y Calles va contando de cómo le está yendo, que él no sabía que eso era tan maravilloso, que la otra vida, y que le da muchas gracias de haberse echado para atrás y todo eso. Y por ahí cuenta, el otro día me encontré a Carranza y sigue enojado con Obregón y conmigo. Sí. Así lo dice la minuta de la sesión Para mí, espiritista. eso es lo que vuelve convincente el testimonio. O sea, se encontró a Carranza y seguía encabronado. Man. Pues sí, o sea. Todavía dice, pero esperemos que pronto ya podamos reconciliarnos. Oye, con razón ha tenido tanto éxito su libro de ustedes dos, ¿no? El de México Es que hay Bizarro. mucha materia prima, Bueno, Leo. vamos a hacer una breve pausa y déjenme terminar precisamente con esto. La tradición espiritista, mística, cómo ha estado presente en la política. Yo sé que ustedes en su libro traen, por ejemplo, el tema de la paca. Así es. ¿no? Así Vamos a hacer y con eso concluimos. Regresamos en un momento más. Bueno, ya comenzó el fin de semana con esta charla fantástica con Alejandro Rosas, Julio Patán. Estamos hablando del espiritismo en Francisco y Madero, pero hay más personajes que han recurrido, digamos, a este tema místico, espiritual, ¿no? Y decíamos lo de la paca, Julio, pero sí hay en México y en todos lados del mundo, pero en México sí hay una tradición donde la política, bueno, y recuerdo, por cierto, ahorita que Nancy Reagan
¿no? Pedía que le leyeran las cartas, creo, ¿no? Sí, o sí, veía un también tenía- vidente, no sé. sí. Pero, en fin, o sea, sí hay una tradición de la política con todas estas cosas como de los misterios, ¿no? De ejercicios de místicos o de Hombre, misterio, claro. no sé cómo llamarlos, ¿no? Pero a ver, Esotéricos. Yo creo que el esoterismo, la espiritualidad o la religiosidad están, digamos, muy extendidos. A mí, la verdad, no me ha permeado nunca. Pero lo que pasa en México es que luego permea, ahí sí, permea el ámbito del ejercicio político o de la justicia. Me explico que es donde empiezan los problemas. La PACA, ¿no? O sea, es el único país del mundo después del siglo XIV, tal vez, donde se usa una vidente para resolver un crimen de Estado. Pagada por la PGR. Pagada por la PGR. La primera vez, además, que la Procuraduría tiene a la cabeza a un panista, no a un priista. Sí. No olvidemos eso. Bueno, alguien tuvo la idea brillante de contratar a una vidente. Entonces, recordemos la historia. La PACA llega, pues no sé bien cómo, no estuve presente, pero haciendo así, y encuentra efectivamente un cadáver. Y luego resulta que el cadáver es el de su suegro. ¿Sí me explicó? Es decir, o sea, es... El del suegro de la PACA. De la PACA. Exacto. Sí, estaban buscando... No, pero creían que estaban buscando a Manuel Muñoz Rocha. Muñoz Rocha, Al diputado exacto. Muñoz Rocha, que nunca apareció, ¿no? Sí, nunca apareció. Encontraron al suegro de la PACA. Sí. Entonces, bueno, la PACA acabó en la cárcel. Déjenme decirles un dato que averigüé para México Bizarro 2, el segundo volumen, para publicidad, ¿no? Estamos acabando de hacerlo aquí Alejandro y yo. Me puse a escribir una crónica, digamos, sobre la historia de esa revista que ustedes recordarán, que se llamaba Órale. Era una revista... Y así, de hecho, el anuncio era órale. Órale, Como así alarma, con varias ¿no? os. Sí. Ajá, pero No, pero era más del espectáculo. farandulera, Sí, exacto. sí, era más farandulera. pero era así roja. Roja, Sí, ¿no? sí. Pero extrema, digamos, ¿no? Bueno, los horóscopos los escribía la PACA desde la cárcel. Se los juro, ¿eh? No, increíble. Ahora, sí hay una tradición, ¿no? Donde se combinan esta cosa de los políticos con las cosas esotéricas. Tengo una amiga que increíblemente va a una bruja y muchas veces me ha dicho, tienes que ir con la bruja. Me burlo de ella, desde luego, ¿no? Nunca fuiste. Pero, ¿Por qué no vas? pero no, esas cosas me dan risa, ¿no? Pero me dice, es que van muchos políticos con ella, con la bruja, Claro. ¿no? Como que le da caché a la, ¿no? Sí. A la bruja, que van muchos políticos a consultar su fortuna con la bruja, ¿no? Es que yo creo que sí hay una tradición ahí extraña. Acuérdate, mucho se rumoró que Martita Sagún consultaba también, no sé si una cartomancista o alguien que le leía. O sea, de la época de López Portillo también se decía que doña Carmen Romano tenía sus brujos. Sí. O sea, no es raro, pero Madero es un asunto distinto en el sentido de que era una filosofía, la filosofía en boga de la época. Pero realmente esta idea de el chamán, el brujo, el cartomancista, el adivino, sí es algo que está presente sobre todo en el siglo XX. O las limpias, esto de que O ¿no? las limpias. Pues traen una mala racha y le pasan un huevo Sí. y no estas cosas que también yo creo que muchos políticos acuden a eso, se lo creen, ¿no? Porque es que entonces habría que pensar qué traen en la cabeza los políticos, ¿no? Pues tú dime. O- Los politólogos nos las pasamos Imagínate, de entender. hay gente que lo vive de imagínate eso. que llegue- Vivimos. Que ¿no? llegue el secretario aquí, no, pues es que hoy en el Congreso me echaron mal de ojo. Voy a ir a mi limpia porque, o sea, o que No empiezas a- dudes que hay muchos de esos. no lo dudo, pero eso es lo increíble. Sí, exacto. Porque entonces quiere decir que los espíritus han estado equivocados siempre. Vean el país que tenemos. Carajo, ya entonces vayan a otra religión. o busquen otros caminos. Mejores chamanes. Sí, Yo mano. creo que lo de mal de ojo en la cámara sí es cierto y por eso algunos se dedican a ver porno en el teléfono para no cruzar miradas indebidas, ¿no? Y los otros se duermen. ahí Y los otros se echan un coyotito. No se echan un coyotito, se ponen en trance. Ah, sí, se Exacto, pone en trance trance mediático. por la claro, marea claro. alcalina. Bueno, ya nos tenemos que ir. El libro de Alejandro Rosas, La Revolución de los Espíritus, Francisco Ignacio Madero, una portada maravillosa de Bev. Es Turner la editorial. Turner la Y es editorial, la exacto. primera
biografía espiritista, propiamente ya dedicada a lo que es el espiritismo de Francisco I. Madero. Y ya está a la venta. Ya. Perfecto. Alejandro, pues vuelve pronto, ¿no? No, cuando quieran. Enhorabuena, sí. Ya Pues con su viene. siguiente libro, que debe ser como en una semana, porque sabes que va Exacto, este rápido. suda, No, ¿no? nuestro Ese siguiente suda. libro ya es México Bizarro Ya viene. los primeros meses del Ya próximo viene, año, claro. y ya Lo murió. único que falta en estas tertulias de los viernes es un buen tequila, pero no podemos chupar aquí en televisión. Así Pero que hay nos vamos. vasos que exactamente. parecen de café. Yo les he explicado muchas veces. Nos vamos al Covadonga. Ah, no. Es de Chairo. Pero no lo iban allá a Es de cerrar. Chairo ahí el asunto, ¿no? Gracias, Alejandro. Gracias. Mi querido Alejandro. Mi querido Zuckerman. Julio, nos vemos el próximo Vámonos viernes. a cenar y a inducirnos Vámonos. una marea alcalina. ¿Qué les parece? A ver si vemos a los espíritus. Muchas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero el próximo lunes en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.